Hola a todos, mi nombre es Francisca Vergara y esta es la ayudantía 10 del curso de Electricidad y Magnetismo de la sección del profesor Marcelo Guarini. En esta ayudantía vamos a hacer 3 problemas de la ley de Biot-Savart que vimos esta semana en clases. Son bastante sencillos estos 3 problemas. Ya la próxima semana les voy a subir unos problemas que sean un poco más complejos. Y bueno, eso, antes de comenzar vamos a hacer un pequeño resumen de qué se trata esto para que estén como en la misma sintonía. Y para explicarles también que existe más de una forma de calcular esto, porque sé que lo vieron con el profesor de una forma, pero yo les voy a enseñar otra, que está bastante relacionada con lo que vimos antes al inicio del curso. Ya bueno, ahora antes de comenzar con el primer problema, vamos a ver que ustedes vieron en clases que H va a ser la intensidad de campo magnético y por otro lado B va a ser la densidad de flujo magnético. Este B es el que nosotros vamos a usar como campo magnético. O sea, el que nos van a pedir normalmente calcular en casi todos los ejercicios. También nos pueden pedir H, ya que como vimos en clase existe una relación entre B y H, donde B es igual a mu sub 0, la constante, por H. Para sacar B, normalmente se ocupa la siguiente fórmula, que si bien ustedes lo vieron distinto, esta fórmula les va a sonar bastante conocida. La fórmula dice que B va a ser igual a mu sub 0 partido en 4pi por la integral de la corriente por el diferencial asociado en producto cruz con R vector menos R prima vector partido en el módulo de R vector menos R prima vector al cubo. Y los límites de integración van a ir desde donde comienza la corriente hasta donde termina la corriente. Esta fórmula se parece mucho a la de campo eléctrico de forma vectorial que vimos al principio del curso. Entonces, si bien ya tienen como relación con los RR' que vimos, son distintos, pero más o menos se refieren a lo mismo. Entonces, en ese caso, bueno, antes que nada el I, como les dije antes, se refiere a la corriente. Y el DL va a ser el elemento vectorial que parametriza la dirección de I. O sea, el diferencial de largo o superficie o volumen. En este caso, normalmente se ve de largo, pero cumple la misma función que el DL de la fórmula que vimos al inicio del curso. Así que para que no piensen que es algo muy distinto. Luego, el R vector va a ser donde se quiere conocer el campo. Y R' vector va a ser qué genera la corriente. Entonces, este siempre va a estar vinculado con este. Y se puede calcular como una vez que nosotros calculamos el R', si lo derivamos podemos sacar fácilmente su diferencial.
Vamos a ver cómo funciona. Bueno, está de más decir que esto es una constante que no se toca, igual que las fórmulas que hemos visto anteriormente. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del medio y 4pi, constante, todo siempre. Eso es como lo más importante que se necesita saber para la ley de Biot-Savart. Y vamos a comenzar ahora con el ejercicio 1. Ya, el problema 1 nos dice que un alambre en forma de L lleva una corriente I. El alambre coincide con el semieje X positivo y con el semieje Y positivo. Calcula el vector de campo magnético en el punto P ubicado en el eje Z a una distancia Z igual a D. Ahí está el dibujito. Ya. Entonces, para comenzar a resolver este problema, lo primero que voy a hacer va a ser anotar la fórmula del campo magnético para que se vayan familiarizando con ella. Y bueno, como vimos en clase, vamos a tener que hacer este problema por tramos. Y ahí está separado en dos semiejes. Cuando hay algún punto o algún tramo donde se cambie la dirección o el eje, hágalo por tramos. Separen las cosas y después sumen el campo total. Se va a hacer mucho más sencillo. Porque al final la dirección va a generar que haya más de una ecuación, o sea, más de una integral que va a tener distintas direcciones, o sea, va a ir de un punto hasta un punto y después de otro punto hasta otro punto. Entonces le sale, o sea, tienen que hacerlo por tramos. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, como acá están ya definidos, definir los tramos y tener en cuenta que como se trabajan dos ejes, es más fácil tener dos tramos. Entonces nos van a pedir calcular el campo magnético en el punto P. El punto P está ubicado en el eje Z. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser sacar el campo magnético en el eje Z para después reemplazarlo en el punto P, o sea, a una distancia Z igual a D. Ya que así es mucho más sencillo, primero como sacar la fórmula genérica y después reemplazar. Y van a tener además como como un hint, ponte tú, o sea, por ejemplo, como para saber más o menos cuánto tiene que dar cuando yo mido el campo en el eje Z. Entonces, vamos a partir por el tramo 1 en el semieje positivo de las X. Entonces, para el tramo 1, vamos a medir la contribución de campo magnético que genera el cable que está en este semieje. Vamos primero a comenzar definiendo los elementos de la fórmula. Bueno, sabemos que la corriente va a ser I. Este I lo voy a cambiar aquí porque se puede confundir con eso. Y tendríamos que calcular el dl, el r vector y el r' vector. Entonces, el r vector va a ser donde quiero conocer el campo magnético. En el eje Z. Por lo tanto, se va a mover en Z en dirección a Z tongo. Luego, R' va a ser dónde está la corriente. En el caso del tramo 1, la corriente está en el semieje positivo X y se mueve por X tongo. Y el dl asociado al R' también va a ser en dx, en la misma dirección, porque está asociado a la corriente que circula por X en X tongo. Una vez que tenemos esto, reemplazamos. Le voy a poner B1 porque es el tramo 1. Va a ser igual a mu sub 0 partido en 4pi por la integral de I por dx en X tongo cruz, esto va a ser producto cruz porque se puede confundir con la X. Así lo voy a marcar. Z en Z tongo menos X en X tongo. Todo esto partido en el módulo de Z en Z tongo menos X en X tongo al cubo. Ahora, nos faltan los límites de integración. Tenemos que ver de dónde a dónde va la corriente. En este caso, en el enunciado nos dicen que es el semieje positivo. Por lo tanto, solo contamos desde el 0 hasta el infinito, porque es positivo. Una vez que tenemos esto, podemos empezar a resolver. Este producto cruz
con el módulo, si yo lo resuelvo, que ya deberíamos estar familiarizados con el producto cruz y los módulos, ¿verdad? Si yo lo resuelvo, me va a quedar que B1 va a ser igual a mu sub 0 partido en 4pi por i, que sale como constante porque integramos en torno a x, aquí, por la integral de 0 hasta infinito de z de x partido en z cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios en dirección de i tongo. Aquí hay que tener de nuevo mucho ojo con los tongos, porque en el producto cruz, cuando se trabaja con los tongos, tenemos que tener en cuenta que se sigue la regla de la mano derecha para multiplicar estas direcciones. Con el tema de las direcciones me refiero a que tengan en cuenta que en el plano van a estar las siguientes direcciones. O sea, x, y, o sea, perdón, z, y estas van a tener x tongo, y tongo, z tongo, como vectores unitarios. O sea, aquí lo voy a poner de otra forma para que no se complique tanto. Como vector unitario x tongo, z tongo y tongo. Son los vectores unitarios. Entonces, tienen que tener en cuenta que si yo tengo la regla a la mano derecha, x, o sea, no creo que es, si x cruz z me va a dar i. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo voy a tratar de explicarlo sin mostrar mi mano, ya que no sé cómo hacerlo mientras grabo esto. Pero si yo tengo una dirección para acá y otra para acá, con la regla de la mano derecha me va a salir hacia arriba por ejemplo, si este es A y este es B, esto debería ser A cruz B. Pero guíense la regla de la mano derecha para las direcciones de los vectores. Eso en paréntesis al final. Entonces seguimos con la integral. Tenemos esta integral y para resolverla vamos a tener que hacer un cambio trigonométrico de cálculo. O sea, un cambio de variable. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio, que x va a ser igual a z tangente de teta. Por lo tanto, de x va a ser igual a z secante cuadrado de teta de teta. Y con los límites de integración, cuando x tiende a infinito, teta tiende a pi medios. Y cuando x tiende a 0, teta tiende a 0. Entonces, si aplicamos nuestro cambio, nos va a quedar que B1 va a ser igual a menos mu 0 por i partido en 4pi por la integral de 0 a pi medios de z cuadrado secante cuadrado de teta partido en z cuadrado más z cuadrado tangente cuadrado de teta elevado a 3 medios en dirección a i tongo. Si resolvemos esto, o sea, simplificamos o sea, factorizamos por z cuadrado y vamos resolviendo esto, nos va a quedar que la integral queda como menos mu sub 0 partido en 4 pi z en sentido de i por la integral de 0 a pi medios de coseno de teta de teta. Esta integral ya la hemos visto antes y nos queda entonces que B1 va a ser igual a menos mu sub 0 i partido en 4 pi z en dirección a i tongo. Eso corresponde al tramo 1. Ahora, para el tramo 2, el proceso es muy parecido. Nada más que ahora está dado por el semieje positivo i. Entonces nuestros r
y dl van a cambiar. El r vector sigue siendo el eje z, porque es ahí donde yo quiero calcular el campo. Pero ahora el r' va a ser i en itongo, porque ahí tengo el tramo r', y el dl va a ser, por lo tanto, di en itongo. Y nuestros límites de integración van a ir de, si yo lo veo en la figura, van a ir en este caso de infinito hasta 0, porque yo voy a medir esto, tal vez debería haber hecho los tramos al revés, pero quiero que vean que se llega igual a lo mismo. El tramo, o sea, el cable, como el recorrido final va a ser esto y esto, en esta dirección. Yo tengo que seguir la dirección que me dan. Entonces voy a tener que ahora va a ser, a diferencia de la otra, o sea, del primer tramo, la integral va a ser, aplicando la fórmula, b2 igual a mu sub 0 partido en 4pi por la integral desde infinito hasta 0, porque sigo la dirección de la corriente. Entonces aquí aplico la fórmula nomás de i en itongo cruz z en z tongo menos i en itongo partido en el módulo de z en z tongo menos i en itongo elevado a 3. Resolvemos esto un poco, lo ordenamos. Nos va a quedar que b2 va a ser igual a menos mu sub 0 i partido en 4pi, y ahora puse este menos para dar vuelta a los límites de integración, por z de i partido en z cuadrado más i cuadrado elevado a 3 medios, esto en dirección de x tongo. Esta integral, si se dan cuenta, es muy parecida a la del tramo 1, pero está en dirección al tramo 2. Así que numéricamente es lo mismo, pero integrado en di. Por lo tanto, podemos llegar y reemplazarlo con las variables que tenemos aquí. Sabemos que va a ser igual a menos mu sub 0 i partido en 4pi z, y ahora en dirección a x. Entonces, una vez que tenemos la del tramo 1 y la del tramo 2, podemos llegar y expresarlo todo para después reemplazarlo. Entonces, b para z igual a d va a ser igual a b1 reemplazado en z igual a d más b2 en z igual a d. Y esto va a ser igual a menos mu sub 0 por i partido en 4pi por d en x tongo menos mu sub 0 i partido en 4pi por d en y tongo. Y ya listo nuestro ejercicio. Voy a cerrar.